todos los compañeros que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo. Es la primera transmisión del 2024. ¿Con quién es mejor comenzar que con el maestro, escritor, catedrático dominicano, Ramón Gil, que gracias al gran éxito de convocatoria que tuvo su ponencia, la presencia de la familia en la cuentística de Juan Bosch en la pasada jornada de reflexión literaria Santo Domingo 2023, comenzamos este año con uno de los grandes de la narrativa contemporánea. Con ustedes el maestro Ramón Gil, maestro, amigo, admirado, Ramón Gil y su ponencia, la presencia de la familia en la narrativa del profesor Juan Bosch. Buenas noches, Isidro, y gracias por la invitación para conversar con los amigos que aman la literatura sobre un escritor fundamental de las letras, no solo dominicanas, sino de las letras latinoamericanas. La ponencia que tenemos es sobre el rol de la familia en la cuentística de Juan Bosch. ¿Cuál era el rol de la familia en los cuentos de Bosch? Bien, si nos atenemos a la definición de familia que predominó en gran parte del mundo occidental hasta los años 80 del pasado siglo XX, en que el padre era jefe o cabeza de familia y proveedor principal del sustento, y la madre cuidaba a los hijos, hacía la limpieza del hogar y no desempeñaba labores remuneradas fuera del hogar, ese es exactamente el escenario que mayormente encontraremos en los cuentos del profesor Juan Bosch. No creo que sea irrelevante recordar que Bosch escribió su último cuento a principios de los 60 y que aún faltaban 2 décadas para que la definición clásica de familia sufriera un cambio que continúa en estos días y que ha ampliado su definición hasta límites impensables hace relativamente pocos años. Ahora es posible encontrar hasta 8 tipos de familia, entre las que se encuentran la familia nuclear, biparental o clásica, la familia monoparental, la familia adoptiva, la familia sin hijos, la familia de padres separados, la familia compuesta, la familia homoparental y la familia extensa. En Bosch aparecerán al menos 2 tipos de familia, la clásica o biparental, con el padre en su rol de jefe de familia, la madre en su rol de servidora y subordinada al marido, los hijos también subordinados al jefe de familia, aunque los varones en menor medida a la madre, y las muchachas subordinadas al padre, a los hermanos y a la madre. Aparecerá también la familia monoparental con uno de los padres a cargo. Visto con los ojos de hoy, Cuentos escritos antes del exilio, el primero de la trilogía, podría ser tomado como un libro misógino. Sin embargo, solo es el retrato de la sociedad rural dominicana de finales del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX. Veamos algunas de las historias que lo componen. Si empezamos hablando de la mujer, quizás el más conocido de los cuentos del profesor Bosch, nos encontramos con el drama universal del indigente que defiende a su opresor. La mujer, cuando golpea a Kiko para salvar a Chepe, el marido, solo está luchando por su seguridad y la de su hijo aún pequeño. Es cierto que el marido lo golpea, que es una familia alienada, pero ese drama es infinito, sin posibilidades de cambio, y la mujer, aunque no lo sabe con certeza, lo intuye. De todos los personajes, solo Kiko, el extraño, que no pertenece a ese mundo, podría salvarse, pero su intervención acaba de derribarlo, de ponerlo al mismo nivel de los otros. Kiko ha intervenido en un drama que hasta muy reciente en el tiempo era de la exclusividad de la pareja, y Kiko ha perdido, ha violado las reglas sagradas de la privacidad familiar. Esa familia, esa mujer y ese niño eran de la incumbencia de ese hombre y nada más. Ninguna ley humana lo condenaba. Chepe, aunque duela decirlo, solo estaba haciendo respetar su condición de cabeza de familia frente a la mujer. Ella así lo entendía y así reaccionó.
pero Kiko veía el drama con sus ojos de ciudad, con ojos de hombre civilizado, con sus códigos de gentleman, veía el mundo con los ojos de nuestra modernidad y olvidaba que en ese mundo, o que ese mundo estaba regido por la fuerza bruta, por el macho duro y agreste. Por fortuna y para tranquilidad de media humanidad, el mundo cambió. Hoy en día abundan los Kiko, aunque haya evidencia de que aún quedan algunos Chepe. La composición familiar, en el cuento La Mujer, es la biparental o clásica. En otro de sus cuentos, 2 pesos de agua, sin embargo, la composición familiar es distinta. Una abuela Remigia que cuida a un nieto enfermo cuyo padre se sugiere en la primera página pudo haber muerto de tuberculosis. Ni siquiera en cuentos como La Verdad, en el que se relata la vida del legendario Enrique Blanco, se permite Bosch dejar de lado el tema de la familia. Cito: lo que me desagradó fue ver un bohío pobrísimo en medio del maizal. Guarecía la familia de un peón. Estaban flacos y demacrados los niños, y aunque el mayor de 5 que eran no tendría arriba de 7 años, se pasaban el día solos como huerfanitos, sin comer otras cosas que mazorcas tiernas, hasta que llegara el padre a sancocharles los plátanos. Le dije a don Aspacio que solucionara el problema de esa familia abandonada, y me contestó que en el campo los muchachos se crían como los cerdos, comiendo tierra. En este caso, la familia es monoparental, con el padre a cargo de los niños. Lo que es indudable en estos cuentos es la rigidez de las relaciones padre-hijo. Un respeto que raya en lo irracional en cuentos como Chucho, en el que un padre esconde a un fugitivo de la justicia y el hijo, aún sabiendo que el hombre que está sentado a la mesa con ellos es ese fugitivo, no se atreve a denunciarlo a los militares que lo acompañan por respeto al padre. En El Alzado, otra historia de cuentos escritos antes del exilio, el hijo regresa a ver al padre y es sorprendido por los soldados que lo persiguen para apresarlo. Al verse rodeado y para proteger a su progenitor, decide entregarse sin pelear, pero el padre lo malinterpreta y lo cree cobarde. La situación queda salvada cuando el anciano sale del rancho y les dice a los soldados: mi hijo está ahí. Mi hijo está ahí, y se rinde si le aseguran que van a fusilarnos juntos. En el cuento La Pájara se da otra situación de respeto extremo entre padre e hijo, cuando Malico, el hijo, interrumpe una conversación con la siguiente frase: se acabó, carajo, a mi taita no le iba a faltar el respeto, pero el que miente aquí más esa pájara se tiene que matar conmigo. El padre Chilín saltó del lugar donde se encontraba, se agachó cuanto pudo y alzó una mano, estampándole una sonora bofetada al hijo ya hombre. Luego, dirigiéndose a Nelio, el personaje que hablaba antes de la interrupción, le dice: siga su cuento, como si nada hubiera ocurrido. En La Sangre, otro cuento de Bosch, el hijo Nelico le recuerda a Tato, su hijo: y que sepa yo que un hijo mío se ha dado pendejo. El hijo mata a un hombre en una pelea cuerpo a cuerpo, como los hombres, se decía antes, y el padre, al enterarse, lo despide, pero pidiéndole que primero vaya donde la madre y procure un revólver, una onza de oro y un caballo como recompensa a su valor. En otro cuento, La Negación, un orgulloso padre llega a visitar a su hijo Eufemio, a quien no ve desde hace años. Llega, se presenta a la nuera, se sienta, come algo, reconoce al nieto y juega con él. Escucha que el hijo le ha puesto su mismo nombre, Lolito, y se enorgullece. Entonces pregunta por Eufemio. La nuera le dice que preso. El padre pregunta que por qué, y cuando le responden que por robo, pidió disculpa antes de marcharse. Es que yo no soy el taita de Eufemio, dice. Tenía hambre y sueño y por eso hablé embuste. Otro elemento a destacar en estos cuentos es la eterna culpa de la mujer en los males que aquejan al hombre. En el cuento Lucero, el personaje José Veras lamenta tener que sacrificar a su caballo para ayudar a salvar la vida de la mujer de su vecino Justo Mata. Y en el cuento San Andrés, Eloísa,
olvida encenderle unas velas al compadre difunto y esto ocasiona que el gallo del esposo pierda en la gallera. En los cuentos escritos en el exilio, sin dudas, el mejor libro de la trilogía, aunque no desaparece del todo la rigidez, al menos atempera con relación en relación con los primeros cuentos, y la denuncia social pasa a ser la protagonista. Todavía los cuentos más importantes serán protagonizados por familias biparentales, como en el cuento La Nochebuena de Encarnación Mendoza, En un Bohío y El Indio Manuel Sicuri. Pero aparecerá además la familia monoparental en cuentos como en Luis Pies o La Familia Sin Hijos, como aparentan ser Don Pío y Herminia en el cuento Los Amos. En cada uno de los cuentos mencionados, el protagonista es la injusticia y la impiedad para con el pobre. Así se ve en Los Amos cuando Don Pío y Herminia, en un ejercicio supremo de negación del otro y su dolor, son incapaces de identificarse con el sufrimiento de Cristino. Tampoco siente piedad el Estado cuando apresa al protagonista de Un Bohío y deja a aquella mujer abandonada en el campo con 2 niños enfermos, una niña, un conuco sin trabajar, rodeada solo de miseria y de pobreza absoluta. Pero Bosch deja aún la expresión del dolor supremo para reflejarlo en 2 cuentos, Luis Pie y La Nochebuena de Encarnación Mendoza. En el primero, Luis Pie, un bracero haitiano herido en un pie y asustado por no saber si podrá llegar hasta sus 3 hijos que lo esperan para que les prepare la comida, se debate entre los dolores de la herida y la desesperación cuando siente arder el cañaveral donde se encuentra y confunde un hecho humano con las fuerzas enemigas de su religión que lo persiguen desde Haití. En un incidente confuso es atrapado, golpeado, vejado y arrastrado para hacerlo pagar por el crimen de ser distinto. Es una historia sobre y para inmigrantes, para minorías que de algún modo han tenido que huir de su lugar de origen en la búsqueda de un futuro promisorio. Luis Pie es también la diáspora dominicana en Europa y Estados Unidos. Es un espejo perfecto para entender la discriminación que sufre el que emigra por necesidades económicas, siempre bajo la lupa de la sociedad donde habita, siempre encajando en los perfiles sospechosos que elaboran las autoridades del país. En el caso de Luis Pie, la familia es monoparental por la muerte de la esposa antes de emigrar de Haití. Encarnación Mendoza, el siguiente personaje analizado, tiene una esposa, Nina, y 6 hijos y 6 hijos. Huye porque debe una muerte, pero no una muerte cualquiera. Ha matado a un policía, el cabo Pomares. Hace 6 meses del hecho y desde entonces huye. Pero ¿a dónde puede huir un hombre que ha procreado 6 hijos a los que adora y que ama a su mujer? Ese hombre no puede hacer otra cosa que intentar ver y estar con su familia. La nostalgia, esa enfermedad del romántico le atormenta. Ciertos celos al pensar en la mujer sola y en los hijos, de seguro preguntando por él, no le dan sosiego. Un hombre en esa condición ya está muerto, aunque aún no lo sepa. He aquí un caso de familia biparental convertida en monoparental por las circunstancias. El apego de Encarnación Mendoza a los suyos irá tejiendo una tragedia, circular como les gustaba a los griegos. Edipo, en este caso Mundito, un niño apenas de nuevo, mata al rey Layo, su padre. La circularidad es perfecta y el reconocimiento del cadáver por el niño es de una perfección matemática. Mamá, mamá, ese fue el muerto que yo vi hoy en el cañaveral. En otro cuento, La desgracia, Nicasio decide visitar a su hija Inés por recomendación de su vecina Magina. Al hacerlo, es sorprendido por un aguacero y bajo ese aguacero llega a la casa de la hija, maldiciendo la mala idea del yerno Manuel de construir su casa tan alejada de la civilización. Al llegar, descubre a los nietos solos en la cocina. Cuando pregunta por el yerno y la hija, le dicen que Manuel salió desde ayer para La Vega, lo que extraña al padre que ha escuchado voz de hombre en la habitación de la hija. Entra
y la sorprende con Ezequiel, un curandero que según uno de los niños había ido a curarla. El padre echa a ambos bajo el fuerte aguacero, maldice a la hija, a quien le pide no ponerse más ante su vista para no verse tentado de matarla, y se lleva a los niños con él. He aquí un ejemplo de familia biparental convertida de manera espontánea en familia monoparental cuando Manuel regrese y se haga cargo de los niños. Finalmente, del tercero de los libros, Cuentos escritos en el exilio, nos queda esa historia idílica del indio Aymara Manuel Sicuri con dos hermanitas y un hermanito a los que cuida como un padre y una esposa embarazada de 7 meses, María Sisa. Es este un caso de familia compuesta, ya que los niños son solo familia de un miembro de la pareja Manuel Sicuri. En esta familia no hay roce, no hay contradicciones, todo es felicidad hasta la llegada de Jacinto Muñiz, pero lo de Jacinto Muñiz es otra historia que no relataremos aquí. En el libro Más cuentos escritos en el exilio, que equivocadamente dije que era el anterior, pero realmente es este, empezaremos por el cuento Un niño, que es una historia de familia monoparental, ya que el niño vive solo con su padre, porque la madre murió cuando él era pequeño. Lo sabemos porque así lo dice él textualmente cuando le preguntan. También sabemos que el padre ha asumido una paternidad responsable hasta donde sus fuerzas y sus recursos le permiten, yéndose al conuco temprano en la mañana y regresando de noche para dar de comer al hijo. En La bella alma de don Damián asistimos a un cuento que puede sin dudas calificarse de extraño dentro de la producción cuentística del profesor Bosch. Se trata del rico que compra el amor de la jovencita con el consentimiento de la madre de la chica. Es un matrimonio sin hijos. Don Damián pasa de los 60. En este cuento el matrimonio queda reducido a un esperpento, a una parodia. Es el único cuento de Bosch que prescinde de la rigidez clásica de los matrimonios. En esta historia, la relación de pareja se trata sin la dignidad con la que son tratadas las demás historias en las que el matrimonio es visto como una institución horizontal dominada de modo absoluto por el varón. Incluso en esta familia hay confrontación entre don Damián y su esposa cuando él les reclama que no hable con su ex y ella le contesta, cito, ¿no puedes prohibirme que le hable? ¿Tú sabes que me casé contigo por tu dinero? Que se sepa, no recuerdo ningún otro personaje femenino de los cuentos de Bosch que enfrente al varón con tal desparpajo. La muchacha de La Guaira podría argumentar alguno, pero esa muchacha y Hans no son pareja, son apenas y por accidente compañeros de copas en un bar del Caribe. Con el cuento Mal Tiempo retoma Bosch al personaje femenino oprimido, sin voz ni voto, y obediencia total y ciega al marido. Venancio y Eloísa componen esta pareja. Tuvieron 8 hijos y solo le sobrevive el más pequeño Julián. Pero ¿dónde se demuestra la opresión del hombre hacia la esposa en el cuento? Cito, tenía miedo de que el huracán destruyera el bohío y éste los aplastara, miedo de lo que pudiera sucederle a su hijo en la soledad de la loma y miedo de que el viejo Venancio despertara y la sorprendiera sentada en el catre, llena de pavor. Así pues, estuvo a punto de gritar, asustada, cuando oyó la voz de Venancio. Tranquilícese que no es nada. Los troncos de mango le quitan fuerza al viento. Súbitamente, el bohío crujió, movido por una racha que pasaba, haciendo mugir la copa de los mangos, y Eloísa no pudo seguir callada. Virgen de la Altagracia, ampáranos, gritó. El viejo Venancio levantó entonces medio cuerpo en el catre y sujetó a su mujer por un brazo. Pero usted no oyó lo que le dije, acuéstese de una vez, y si le parece póngase a rezar, pero no llorique a esta hora. Sumisamente ella se acostó. Cierro la cita. Es cierto que si comparamos a este personaje de Eloísa con la esposa de don Damián, el contraste será evidente. El caso de don Damián es el de un matrimonio atípico, mientras que el del viejo Venancio y Eloísa es el típico de la época que culminaría en los años 80, en que el Estado pasó a ser juez en los conflictos internos de la familia y comenzó a regular las relaciones del hombre y la mujer,
del padre y del hijo, y se inició el desmonte sistemático del patriarcado con nuevas leyes y con una intervención directa del Estado en el seno familiar. Se puede decir, para finalizar, que Kiko, el personaje de la mujer, finalmente venció a Chepe. La civilización ha terminado imponiéndose a la barbarie, o al menos le va ganando la batalla. Muchas gracias. Llega de aquí un fortísimo aplauso en forma de agradecimiento por esa excelente ponencia y nos ayuda a entender en otra dimensión la tan estudiada, la ya tan estudiada obra del profesor Juan Bosch. Ok, sale mi cabeza cortada. Bien, veremos cómo hacemos edición. Sí. Yo le preguntaba cómo, sabiendo que la obra de Juan Bosch, los cuentos de Juan Bosch fueron escritos en un contexto jurídico en el que, digamos que la mujer no tenía un valor propio, un valor intrínseco, unas facultades jurídicas que permitieran denunciar ciertos abusos, ciertas situaciones. Hoy día, gracias a Dios, ya no. Hoy día, a pesar de que ocurren ciertos casos, la mujer está más protegida. El tema legal ahora es más igualitario. Tiene sus pequeños agujeritos, pero es diferente hoy día. Entonces, ¿cómo hoy día sigue impactando una obra que presenta como normal unos abusos a la mujer? ¿Cómo hoy día sigue impactando la obra de Juan Bosch, tomando en cuenta eso, estando nosotros en la época de la cancelación, donde una obra es revisitada con la intención de ver cómo se ajusta a la moral actual, y si no se ajusta, decapitada totalmente, sacada de los anaqueles, de las bibliotecas, de los círculos de lectura y de todas partes? ¿Cómo impacta hoy día la obra de Juan Bosch, tomando en cuenta eso? El arte es intemporal. Creo que lo decía anteriormente. Para el arte, o sea, y el arte hay que entenderlo en el tiempo que se produce. No se puede sacar del contexto histórico una obra para analizarla, o no para analizarla, sino para condenarla en el presente. La moral es una cuestión epocal. Lo que en un momento de la historia es incorrecto, y lo voy a poner más sencillo con la falda de la mujer. Había un momento en el cual la mujer debía cubrirse hasta el tobillo. Para ponerlo de una manera sencilla, hoy en día la mujer puede tener una falda tan corta que ni se le vea. Puede ser un simple hilo que se ponga y diga que es una falda, y es una falda. Porque hoy en día la moral social es diferente con respecto a ese tema. Con el arte pasa lo siguiente: una obra producida en una época debe ser juzgada con los valores ideológicos de la época en que se produjo. Una obra no puede ser juzgada fuera de su época. Hay dos obras, creo que lo dije anteriormente, la primera presentación que hicimos, fallida. Yo decía que Madame Bovary, a Gustave Flaubert, lo llevaron a juicio por Madame Bovary, y finalmente él fue absuelto. Pero no solo Gustave Flaubert, el de los poemas, el poeta considerado el gran poeta maldito, Charles Baudelaire, también fue llevado a juicio por lo mismo, por su obra considerada satánica, indecente. Y fue en su época. Pero ¿qué pasa? Que el arte o la moral social no se aplica al arte. Querer justificar o querer aplicar la moral cristiana, judía, o la moral que sea de cualquier sociedad al arte es un error, porque el arte no tiene tiempo y el arte es la libertad absoluta. Así que no tiene sentido aplicar las ideologías presentes a una obra que fue escrita bajo unos parámetros donde el hombre era la cabeza de familia con el patriarcado, y dentro de esa sociedad eso era correcto. Y como fue correcto en esa sociedad, no debe ser cancelado en estos días con los parámetros de esta época, porque cada obra es para ser juzgada en el tiempo que se produjo, no para ser juzgada con parámetros modernos. No tiene ningún sentido.
quiero también saber qué opina el público que está ahí conectado. Lo que se animan, yo tengo un listado de preguntas. Esto podría ser fácilmente una llamada telefónica, pero sabemos que hoy día, pues, regresando al tema de los parámetros actuales, hoy día se está experimentando mucho con la narrativa y se está experimentando mucho con lo que son los pronombres y todo ese tema. ¿Qué pensaría el profesor Juan Bosch, por ejemplo, de esa narrativa que ahora está tratando, y no estoy con eso descartando esas luchas, ¿verdad?, que ahora está tratando de defender unas luchas muy diferentes a las que él tenía? La lucha de Juan Bosch, como bien lo menciona usted en su obra, en la narrativa, era la lucha de el amo contra el oprimido, sea el oprimido una mujer o un inmigrante, en el caso de Luis Pie. Esas nuevas luchas que hay hoy día, ¿en qué se asemejarían a las luchas que estaba batallando Juan Bosch en su narrativa, cuando la lucha hoy día es por conseguir unos espacios y por todo el tema lingüístico de eso? ¿Qué pensaría, por ejemplo, el profesor Juan Bosch hoy día? Bueno, viendo los parámetros y viendo las defensas o para qué se creaba el arte y qué defendían esos artistas. Bosch, por ejemplo, ¿qué defendía Bosch? Bosch siempre defendía al débil frente al fuerte. Hoy en día yo siento que se pierde mucha energía y se pierde mucho tiempo, y la lucha debería ser la misma, porque todavía hay personas oprimidas y personas que oprimen. Hemos dejado de ver al enemigo, que es el opresor, y hemos comenzado a identificarnos con el opresor y sencillamente a replicar lo que hace el opresor. Formar capillas o formar grupos para uno atacar a otras personas porque no piensan igual que uno es dejar de ser, es convertirse también en un opresor como los antiguos opresores. Hoy en día lo que hay son muchísimos opresores y muchísimos grupos de personas formando grupos para oprimir de una forma u otra, porque es opresión intentar que yo entre y que yo acepte y que yo comulgue con tu verdad, sencillamente solo porque es tu verdad y no porque es verdad. O sea, no debe bastar que tú enuncies una verdad como la tuya para que yo crea en ella. También tiene que ser verdad. Y hoy en día a los individuos no se nos está dando la oportunidad de expresar la verdad, porque la verdad pasó a ser algo políticamente incorrecto en el presente. Sencillamente hay que respetar a los grupos. No tiene que ser verdad lo que ellos digan, simplemente tiene que ser, lo dice el grupo. Entonces, hemos pasado de defender la verdad simplemente para defender ideologías de grupos. Y esos grupos, con esas ideologías, han pasado a ser también opresores. Y de la misma forma que Bosch combatió la opresión, el artista de hoy día debería combatir también esa opresión de los pequeños grupos que forman capilla para obligar a los demás a seguir sus directrices, y si no las sigues, entonces te cancelan de diferentes formas. Es una tontería la política de cancelación y hay que perderle el miedo, porque vuelve a ser un tipo de opresión tan mala como era la opresión antes. Lo que pasa es que la opresión antes era de grupos identificados como grupos poderosos económicamente. Hoy en día cualquier grupo de personas forma una capilla y oprime a otro grupo en nombre de unas verdades que no se sabe de dónde se sacan. Las verdades son universales, han existido siempre, desde los griegos, los romanos, el Renacimiento, el neoclasicismo, el romanticismo. Las verdades han venido siendo transmitidas. Esos inventos que la gente está haciendo ahora, sencillamente es una nueva forma de oprimir en nombre de una verdad que habría que analizar. Ahí a Sauri Zapata, la abogada Sauri Zapata, reportando asistencia de San Cristóbal. Tengo muchos sureños aquí. Tengo a Mercedes de Ocoa para el Mundo. Tengo a Julia, representante del Este, de Vallaguana. Y la pregunta que tengo,
Visto, lo visto recientemente, con el caso de esta jovencita que era tratada de seducir tan descaradamente en Villa Altagracia, la joven que estaba en una especie de certamen de Miss Villa Altagracia, me imagino. Oh, sí, sí, vi el video, sí lo vi. Exacto, lo del apartamento o la serie B. Eso, por ejemplo, acá en la tutoría lo tratamos con un poco de humor, que hasta subimos unos memes, hay un relajo, una cosa, pero viendo que en nuestras provincias, y Juan Bosch trabajó mucho desde la ruralidad, desde el interior, la mayoría de los cuentos de Juan Bosch se desarrollan en los campos, en el pueblo. Pero este suceso es muy común en los pueblos, de que gente con dinero llega y técnicamente compra a esas jovencitas con alguna mentira para poder seducirla, para aprovecharse de ellas. Si Juan Bosch viviera hoy día, ese tipo de familia que consta de la madre menor de edad que se embarazó de algún viejo sinvergüenza que luego desapareció, sería parte de la colección de distintos tipos de familias que aparecen en la obra de Juan Bosch. Aunque yo describí 8 tipos de familia, eso fue antes de que todo esto cambiara. Porque hoy en día no hay 8, debe haber 25, 30, 40, no se sabe. Porque hoy en día con todo, sí, con con lo que ha sucedido, con la reclasificación que ha habido de la relación de pareja, con todo esto que ha pasado, ya no serían 8, porque las 8 que yo describí incluyen a un padre o a una de las madres, o incluyen siempre a un familiar muy, muy cercano. Ahora hay un tipo de familia en el que no hasta 2 hombres pueden criar a un hijo, 2 mujeres pueden criar a un hijo, un grupo puede criar a un hijo. O sea, ya esta clasificación está desfasada, la que yo acabo de hacer. La que yo hice es para todavía cuando la familia había uno de los padres en ella, todavía cuando había. Eso, ya yo estoy en esta presentación como en 2010. Hoy en día habría que cambiar todo esto, porque ha cambiado demasiado. Ahora, no creo que Bosch tomaría un ejemplo como ese para hacer un cuento, puesto que hay un abuso en esa historia evidente, y es el de la ingenuidad de la jovencita o la ingenuidad de nuestros jóvenes que se ponen a un concurso de belleza en la búsqueda de un triunfo a través de la belleza, cuando sabemos que eso es tan latinoamericano, que es esa búsqueda de esos concursos donde está la chica más linda del pueblo. Colombia, por ejemplo, es un caso fenomenal con esos concursos de belleza, la República Dominicana, Venezuela, o sea, América Latina, el Caribe, eso es muy popular. Una de las cosas que a mí... Venezuela y Colombia, perdón que lo interrumpa, Venezuela y Colombia son fábricas de Misses. México también. Entonces, América Latina es un completo, es digamos, un continente de reinas de belleza. En las chicas, en cada chica hay una reina esperando a ser descubierta. Entonces, esa ingenuidad es explotada por grupos y ponen a estas pobres chicas a desfilar, y aparece alguien que le ofrece $200,000, un apartamento, una CRB, como dice este hombre acá, y esta chica piensa que ya ella no va a tener que estudiar, que ella no va a tener que hacer nada porque se ha sacado la lotería. Entonces, ese es un sueño latinoamericano, el de las chicas, el de las reinas de belleza de las chicas. Una de las cosas que yo he visto y me pareció tan sorprendente de la sociedad norteamericana, la primera vez que yo estuve en Estados Unidos, es que yo veía que, a diferencia de la mujer latina, la mujer anglosajona, no importa lo bella que sea, no se lo cree. O sea, en ella no está el sentido de belleza de la manera que está en la latinoamericana. La mujer latinoamericana, caribeña, cuando ella siente que es bella, ella siente que tiene una fortuna, que eso es algo tan grande que debe ser explotado, que debe ser como visto, que debe ser
importantizado, porque Sí. veo que en la cultura anglosajona no importa lo bella que pueda ser una chica a los ojos de un hombre, Sí, esa chica ni ella no siquiera se es lo cree. consciente, ella ni siquiera es consciente de esa belleza. Lo he visto en lugares turísticos, por ejemplo, Sosúa, Puerto Plata, Punta Cana, he visto en lugares turísticos y he visto en los Estados Unidos también ese fenómeno en el que la mujer, no importa lo bella que sea, no es consciente de esa belleza. Es la mujer latinoamericana porque sueña ser secretamente una reina y sueña ser descubierta como reina por alguien. Eso no existe en la cultura anglosajona. Es el fenómeno Disney le hizo más daño a la mujer latinoamericana que a la mujer estadounidense. A la Porque es que anglosajona no le hizo absolutamente nada, pero a las claro, latinoamericanas le dio una imagen que ya ella tenía y que sí. traía, y entonces se la amplificó esa imagen que ya tenía de sí misma. Y eso justamente ha producido a un tipo de familia, de esas 200 tipos de familias que han surgido del 2010 para acá, que usted escribió el ensayo, que es la familia producida por la muchachita en el campo, seducida por el dinero de alguien que vino de la capital o que vino del extranjero, la embarazó, desapareció y el hijo no sabe ni quién es el papá, pero como la mamá está muy joven para estar criando el hijo, se lo deja a una tía o a una abuela o a una vecina o lo tira por la calle para ella seguir viviendo. Eso también es otro tipo de familia espantosamente común. Me parece, me parece que si bien no escribiría vos un cuento completamente sobre eso, por lo menos lo referenciaría por lo trágico que es. Sí, pero yo, o sea, conociendo la obra de Bosch y los cuentos de Bosch, yo entiendo que Bosch presentaría al niño con la abuela, por ejemplo. La tragedia Ah, del niño viviendo con la abuela en el barrio, podría presentarlo. Ese sería más bien el enfoque. La madre lo abandona, lo deja con la abuela y esa lucha de la abuela con el niño, él enfocaría ese aspecto más que cualquier otro. eh, ¿Cree usted que hoy día sigue habiendo o sea, en la República Dominicana, en la narrativa dominicana actual, sigue habiendo todavía algún autor tipo Juan Bosch que, por ejemplo, en vez de irse por los temas de una reflexión filosófica e irse lejísimo, está tomando las problemáticas y los abusos, o sea, está haciendo una narrativa exclusivamente sobre los abusos del poderoso hacia el oprimido, o sea, del opresor y el oprimido. Hay todavía esa tendencia, existe la tendencia de tratar esos temas, pero darle un protagonismo al tema familiar como lo hacía Juan Bosch hoy día, o ya esa narrativa ya no se está produciendo en la República Dominicana. Bien, yo lo que noto es que en la República Dominicana se está produciendo o se ha producido mucha literatura existencialista. El autor empieza a contarnos su tragedia personal más que una historia. Yo entiendo que es hora de que los escritores dominicanos empecemos a hablar de nuestra realidad. Hay un subgénero narrativo que no está siendo o no ha sido lo suficientemente explotado en este país y que yo creo que causaría un escándalo, pero un escándalo positivo hacia adentro en la literatura. Y hablo del subgénero del cuento policial y de la novela policial. Nosotros tenemos suficientes tragedias allá afuera, nosotros tenemos suficientes casos, suficientes problemas allá afuera para empezar a hablar de esos temas, para seguir haciendo lo que hacían los escritores clásicos. ¿Qué hacían los escritores clásicos? Criticaban el poder. ¿Qué puede hacer un detective? ¿Qué puede hacer un teniente, un capitán? ¿Qué puede hacer un personaje que defiende al débil frente al oprimido? Si tú escribes un cuento o una novela policial, te puedes dar el lujo de seguir escribiendo la literatura clásica, pero te puedes dar el lujo de seguir denunciando los abusos que se cometen a diario contra el débil, pero también te puedes dar el lujo de retratar la sociedad de tu época y ya abandonar ese existencialismo tonto que utilizan muchos escritores y nos disfrazan sus tragedias personales de literatura.
Entonces hay mucha literatura que se está haciendo sobre la vida de los individuos, porque los individuos se olvidaron de que los escritores somos la voz del que sufre, somos la voz del oprimido, y de alguna manera tenemos que recuperar esa forma clásica de la literatura, donde se denunciaban los males y donde la gente leía lo que se decía allí, pero la gente lo leía porque se identificaba y porque se veían reflejados en lo que estaba escrito en esos libros. Hoy en día la gente no quiere leer, pero no es que no quiere leer, es que el escritor se ha vuelto tan egocéntrico y él sencillamente se ha dedicado a describir sus emociones y sus sensaciones de una forma existencialista, romántica, desfasada. Entonces, en vez de ver la realidad y describir las problemáticas del dominicano de a pie, como lo hizo Bosch en su momento con el cuento rural campesino, el autor de ahora, si quiere hacer lo mismo que Bosch, entonces debe escribir un cuento que denuncie toda esa opresión que sufre el trabajador de la calle, que sufre el inmigrante, que sufre toda esta gente. Y entonces cuando el escritor dominicano escriba así, vamos a volver a tener escritores clásicos al estilo Bosch, al estilo Virgilio Díaz Grullón, al estilo René del Risco Bermúdez, porque entonces estaremos hablando de la realidad que nos afecta y vamos a tener muchísimos lectores y la gente va a querer leernos porque se va a ver reflejada como en un espejo en eso que estemos escribiendo. Hay que olvidarse un poquito del existencialismo y hay que olvidarse un poquito de ese egocentrismo y de hablar de mi vida personal en todo lo que yo escribo. Hay que ya darle importancia al otro, al que es oprimido. Hay un asunto que con los muchachos de la tutoría, algunos de los que están ahí conectados, que he hablado con ellos, que pasa mucho en la novelística, y perdón que estamos hablando de la narrativa, ¿no? Que pasa mucho en la novelística dominicana, que no es muy abundante, porque también es el género menos dominicano que hay, porque casi no hay novelistas, son muy pocos. Pasa que cuando se escribe una novela acá, por lo general son autobiográficas. Sí. Y son autobiográficas a un nivel de descaro que ni siquiera el personaje central es retratado como alguien con defectos, sino que el autor se transporta a esa novela y es él, y él aparece como una persona que es víctima de todo, pero no tiene ningún tipo de claroscuro, es totalmente luz, es una persona muy buena que al final va a lograr, en las novelas veo en República Dominicana, versan mucho sobre eso, salvo honrosas excepciones, por ejemplo, La estirpe del polvo, un bestseller dominicano del 2023 de Jonás Sánchez, pero que eso es especulativo, esos son otros líos. Pero aquí todo es lo del individuo frente a la ciudad, frente a la sociedad, todo su sufrimiento y ese existencialismo. No hay el individualismo. El individualismo. Entonces, es como que el escritor, por ejemplo, en la época de Bosch, o sea, no había demasiada gente escribiendo cuentos, dándole la cara enfrentándose al opresor. El opresor por lo general gana en los cuentos de Juan Bosch, pero Juan Bosch por lo menos sacaba la cara y decía, mira, voy a escribir este cuento que dice que esto está pasando. Ok, el opresor va a ganar, y esa es la tragedia, pero te estoy denunciando que eso está pasando. Hoy día la gente denuncia por arribita, pero su narrativa la están basando en ellos, es autobiográfica. La literatura dominicana, esa literatura que se está produciendo simplemente porque el individuo quiere hablar de sí mismo, esa literatura no tiene futuro ni va para ningún lado. Cuando la literatura vuelva a retomar al que sufre y vuelva a retomar al que es oprimido por el poder, sin importar quién sea ese oprimido, la literatura va a recuperar otra vez el sitial que siempre tuvo, el sitial de importancia, y la gente va a querer leer a un autor donde él esté, donde él se vea retratado. Pero un autor que aprovecha la literatura para autopromocionarse y para hablar de su ego, ese escritor no va para ningún lado. Hay que poder despojarse del ego y hay que pensar en el otro, hay que pensar como comunidad, no como individuo. Ha habido dos movimientos en la historia de la literatura y uno fue el romanticismo y el otro fue el existencialismo, en donde el individuo entendía que su dolor era más grande que cualquier dolor
común, y se les permitió y se hizo muy buena literatura en esos movimientos. Pero hoy en día la literatura debería recuperar no al individuo, sino a la comunidad, y pensar en los otros y no en mí. El artista es la voz del que sufre. El artista no es el que sufre. Ese romanticismo de que yo voy a hablar de mí, olvídate, a quién tú le importa. Sí, lo ideal es que lo sea, y que el artista debe saber que él debe ser la voz del que está sufriendo. Y si él está sufriendo, ¿qué le importa? O sea, habla del que sufre y tú vas a estar ahí, pero no te pongas a hablar de ti, porque tu vida no tiene ninguna importancia ni ningún valor. Pero la vida del que sufre en sentido general como comunidad, esa vida vale. Entonces la literatura tiene que volver a hablar del que es oprimido y del que sufre. Y cuando eso suceda, la literatura va a tener éxito. Y es así, uno debe entender cuál es el sitial que a uno le toca por trabajar el arte, sean estas las artes literarias. Pero el problema es que tampoco nadie quiere, o sea, la rebeldía que hay hoy día es la de, entiendo lo que debe hacer un artista y lo que siempre ha sido a lo largo de la historia, pero yo decido no serlo porque soy un rebelde. O sea, no es una rebeldía hacia el opresor, sino que todo el mundo quiere un pedazo de ese poder de oprimir al otro, al mismo tiempo diciendo, yo soy tan rebelde que a mí me toca tal sitial, pero yo no lo quiero. Yo decido no tomarlo. Y cuando yo era niño se usaba mucho una palabra. Se decía, no es una rebeldía, es una malcriadeza. O sea, el autor de ahora no es rebelde, es malcriado. Él sencillamente lo que quiere es que le tengan pena. Y hay que olvidarse de que te tengan pena y tú hablar de tus penas en los libros. Los libros no son para hablar de las penas tuyas. Ve a un psicólogo y trátate con un psicólogo y saca todas esas penas que tú tienes. La literatura tiene una función mucho más elevada que hablar de las penas de un individuo y de los problemas de un individuo. Estamos dando la batalla, creando los espacios para que los autores puedan decir eso que usted está diciendo, y que mucha gente, muchos autores, para no perder los espacios, están pretendiendo que no se dan cuenta de la decadencia de los autores, que en vez de pensar en hacer una obra que trasciendan, simplemente quieren tirar una autobiografía. Y es una lástima porque muchas veces ni siquiera son autores que uno podría considerar amateur, son autores que están constantemente en talleres literarios, son autores que constantemente están leyendo, que ganan premios, que son, a veces son catedráticos incluso fuera del país, y están haciendo eso. No son los amateurs que publican en Wattpad solamente. O sea, son los autores que usted y yo consideramos profesionales, y eso es lo más preocupante. Sí, una de las críticas más grandes o una de las críticas más importantes que haya hecho un autor a otro autor se la hizo Miguel de Cervantes y Saavedra, el autor del Quijote, al gran dramaturgo español Lope de Vega. En el Quijote, Cervantes se da el lujo de criticar a Lope de Vega porque Lope de Vega produjo unas 1400 obras, pero no se dedicó nunca ni se sentó a escribir una gran obra dentro de todas esas obras que escribió. Su obra más famosa de Lope de Vega sería Fuente Ovejuna, y una de las cosas que a mí me parece extraordinaria es que autores menores que Lope de Vega, y me voy a referir a dos, Tirso de Molina, que veía en Lope de Vega a su maestro, y Calderón de la Barca, que también veía a Lope de Vega en su maestro. La literatura, o lo que produjo Tirso de Molina con El convidado de piedra, y lo que produjo Calderón de la Barca con La vida es sueño, estos libros o estas obras de teatro tuvieron mucho más impacto y tienen mucho más impacto siendo Calderón de la Barca y Tirso de Molina escritores menores que Lope de Vega, porque ellos sí se sentaron a escribir una obra con valor, ellos sí se sentaron a escribir una obra trascendente, mientras que Lope de Vega, que era el genio de su época, nunca se sentó a escribir una obra con el peso que lo hizo Tirso de Molina y lo hizo Calderón de la Barca. Y Cervantes aprovecha en el Quijote y le hace una crítica despiadada a ese Lope de Vega que tuvo muchísimo éxito en su tiempo, pero que al día de hoy no tiene la importancia para la literatura universal
que tiene un Calderón de la Barca y un Tirso de Molina, porque no se sentó a eso. A muchos autores les va a pasar, sin ser genios, porque Lope de Vega lo era, que van a pasar, no se han sentado nunca, ni se van a sentar nunca a hacer una gran obra, acomodado en el triunfo inmediato, en escribir libros para concursos y ganar concursos, que es lo único que les interesa. Pero eso no tiene nada que ver ni con la posteridad ni con la buena literatura. Eso sencillamente es pasajero. Del público, dice Julia, Julia Rosario, estudiante de filosofía de la UAS. Estuvo muy buena esa reflexión. Creo que ella lo escribió en el momento que se hablaba del lugar del autor y de cómo él se niega a hacer una obra que sea más allá de una autobiografía. Tenemos ahí una estudiante de filosofía que piensa eso y que está de acuerdo con eso. Ella es parte también de la tutoría que están ahí apoyándonos en esta transmisión. Entonces, sí, tuve que quitar el video porque me di cuenta que eso era lo que estaba haciendo que se ralentizara un poco la transmisión. Agradecer al maestro Ramón Gil por su ponencia, por la paciencia, yo creo que ya 3 veces lo ha presentado con nosotros. Una en la jornada de reflexión literaria y 2 hoy. Sí. Pero para eso estamos. La literatura es una pasión. Yo creo que es la única pasión verdadera que tengo en esta vida, los libros y la literatura. Y cuando me necesiten, cuando sea necesario, cuando alguien quiera conversar sobre el tema, solamente avísenme y yo estaré disponible para conversar sobre este tema. Y eso, el público que lo sigue, a usted, que lo ha seguido durante todos estos años de producción literaria y de difusión de la literatura y de enseñanza como catedrático, sabe que usted es de esos soldados que mientras sigan respirando de este lado de la existencia, se va a poder contar con ellos. Entonces, sí, no, y que estamos para la literatura, pero para la sin compromiso, la literatura con libertad, el arte como libertad, nada de escribir para complacer a nadie, escribir lo que haya que escribir, decir lo que haya que decir, pero sin compromiso ni ideológicos, ni compromiso de ningún tipo que no sea con la verdad y con el arte literario, que tiene sus propias características y reglas. A esa lucha nos sumamos. Gente, agradeciendo nuevamente, que ya Instagram me estaba amenazando. Seguimos con la próxima transmisión. Ramón Gil en la casa. Y somos la tutoría.